Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial. Te sorprenderás. Presentamos. Arcatel Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en la entrevista del domingo en Arcatel Noticias. Hoy vamos a conversar con un hombre que es abogado, fue diputado, seguramente usted lo conoce bien, fue militante de la democracia cristiana durante 20 años y hoy es candidato presidencial independiente. Don Tomás Jocelyn Hott, gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo está? Gracias, Claudio. Muy bien. 30 años en la DC, pero está bien, no importa. Está bien. 30 años Sí. en la democracia cristiana, me quedé muy corto, 10 años. ¿Usted estuvo como presidente de la FEUC? De la Católica hice una cantidad de cosas. En realidad, yo he estado dedicado a esto desde el año 83, eso es cierto. Y en ese sentido, me siento que es un activo eso, porque me permite llegar a entender lo que ese grupo humano ya no va a dar, no es capaz de dar, y que creo que lo que hay que tratar de alguna manera de innovar para adelante. A propósito de lo que hemos visto durante los últimos días, sobre todo con la conmemoración de los 40 años del golpe militar, le quiero preguntar por la militancia en la democracia cristiana y por el papel que jugaba usted también como presidente de la FEUC en los momentos duros de las protestas, ¿no? Sí, claro. 85, 86, ¿estamos Sí. bien? ¿Estoy en lo correcto? Mi generación fue entera, efectivamente se marcó por parte de Pinochet. O sea, eso, mi generación fue una generación que recuperó las universidades en gran medida para llegar y devolver la democracia. Pero lo hicimos en un momento en que faltaban ya varios años en que eso cristalizara. Imagínate que el plebiscito fue el 88 y yo fui electo el 85. Entonces te diría que nosotros no jugamos sin ningún cálculo. Nosotros no estuvimos calculando si íbamos a ser parlamentarios o no, si íbamos a estar en la plancha o no, sino que en el fondo nos jugamos porque el país necesitaba un cambio. Ahora, de acuerdo a su propia vivencia de esos días, que digamos que fueron los días de las protestas con represión también, algunos de los casos de derechos humanos que recordamos, ¿cómo vio lo que se hizo en el país, de todos lados, para conmemorar este 40 años? Mal, porque la verdad las cosas es que mi generación no se jugó contra Pinochet con el objeto de vivir 50 años secuestrado por el gobierno militar o por el golpe. No fue nuestra... Nosotros queríamos superar esa etapa. Seguimos secuestrados. Sí, pero es una especie de recurso político de dos bandos eventualmente que quieren seguir dividiéndonos en función del golpe. ¿Se utilizó políticamente O sea, entonces? sí, una niña joven, muy niña, de 10, 15 años, me dijo el otro día, mira, el 11 de septiembre es un momento muy triste para el país en donde algunos lo usan con el objeto de echarse la culpa. Yo creo que eso lo dice todo. Nadie está diciendo que tú vas a poder borrar tu pasado, no lo puedes borrar, ya está Entonces, escrito. ¿usted no valora lo de Hernán Larraín, un gesto pidiendo perdón, lo de Camilo Escalona? Es que yo creo ¿Cree que es su utilización o sea, política? depende, si son los mismos tipos que están hace 40 años, ahí ya hemos visto una cantidad de gestos, algunos no los han hecho, algunos lo hacen. Tienen que hacerlo, será su proceso, pero no puedes seguir usando el gobierno como un recurso político al servicio de eso. Tú no puedes llegar y justamente seguir impidiendo que venga una nueva agenda para el Chile más joven, que esos temas vayan a tomar portada. O sea, yo creo que toda la agenda que viene aquí al 2030 del Chile diverso, el Chile regional, el Chile como tú lo quieras, es un Chile distinto que no tiene nada que ver con esos odios pasados. Entonces, por ende, que tú tengas a una expresidenta eventualmente jugando eventualmente a ese tipo de roles, en el fondo secuestrarnos, seguir manteniéndonos secuestrados en función de otro tipo de intereses. Yo me voy a resistir a eso. En cierto sentido, va de la mano con lo que señaló el presidente Piñera, donde hace un llamado a los expresidentes también a mirar hacia el futuro. Bueno, si lo hicieran, si es que el gobierno fuera sincero en eso, si es que Bachelet fuera sincero en eso, ¿por qué no disuelven las dos alianzas que están definidas en función del golpe? Sí, ahí es donde tú descubres que no son sinceros. Ahí te descubres que solamente lo son para el discurso, para una frase bonita, el 11 de septiembre, pero no lo son de veras. ¿Qué tiene que ver hoy día la Alianza por Chile y la concertación en función del Chile de futuro? No, es el Chile pasado, es el Chile en función del golpe militar, de la transición de Pinochet. Pinochet está muerto. Yo estuve, de los 9 candidatos, yo soy el único que estuvo preso 3 veces. El único, no hay ninguno que pueda decir lo mismo. Como dirigente estudiantil. Sí, claro. Y te digo sinceramente, no tengo por qué ser sacado al pizarrón para eso, porque él va a costar. Pero a la inversa, yo te diría con sinceridad, no creo que la generación que viene para adelante deba ser víctima de ese tipo de temas, porque ya los ve con cierta distancia y quiere otro tipo de temas. Pero hay cierta gente que frente a eso plantea que no hay que dejarlo en el pasado, Si no y, queda en el pasado. y que se hizo un buen ejercicio A ver, no de queda en el parte pasado. también de los canales de televisión de revisar con imágenes. Televisión Nacional hizo un programa que fue súper elocuente y que me gustó respecto de 3 familias de detenidos desaparecidos que contaban la historia de lo que les pasó a ellos después. Yo quedé sobrecogido respecto de ese tipo de testimonios, pero que sigas colocando a los actores políticos del momento, de ese momento, para tratar de alguna manera de decir lo que no hicieron, tratar de lavarse la cara, no,
ese es muy plástico, sobre todo cuando estás víspera de una elección presidencial y cada uno de ellos está en comandos presidenciales muy conocidos. O sea, si tú me preguntas a mí, eso es poco sincero. Ese es plástico, esa es la parte de contrabando que te quieren meter. Te están diciendo, recordemos el pasado para elegir a Bachelet. Yo no estoy disponible a eso, porque creo que eso es una muy mala táctica eventualmente para seguir manteniendo el país mal. Bajo ese punto de vista, lo de la reconciliación, ¿es un eslogan? No, yo creo que, pero a ver, ¿cómo trato de decirte? No vas a poder borrar tu pasado. Si ocurrió lo que ocurrió y cada vez que avancemos en el tiempo, cuando lleguemos a los 50 años del golpe va a ser peor, porque en el fondo no hay dos lecturas del pasado y los chilenos tienen cada vez una sensación de que cómo pudo haber ocurrido aquello. Así que no vas a poder cambiar eso. Entonces yo te diría que en general, eso por un lado es bueno y malo. Por un lado es bueno porque no se va a volver a repetir, pero es malo en la medida que te deja como una estatua de sal. Y ninguno de nosotros tuvo protagonismo en ese momento para seguir como estatuas de sal. Nuestro desafío era viabilizar una generación joven que ha sido heredera de lo que hemos hecho nosotros, no las hemos comprendido bien, y viabilizarla para el futuro. Entonces, este tipo de temas te impiden hacer eso. Ahora, usted señalaba que ambos bloques políticos, representados por Michelle Bachelet y por Evelyn Matei, deberían romper entonces con eso que se heredó del gobierno militar. No lo van a hacer nunca, porque les conviene. Eso es el sistema político, el sistema binominal, pero al parecer hay consenso en que algo hay que hacer. Hay algunos que señalan que lo presentado por Renovación Nacional y la Democracia Cristiana no es un cambio binominal. No solamente de ley, es un problema de mentalidad. Si no lo van a, tú le puedes llegar y cambiar el sistema electoral. No son sinceros. No son sinceros. Tú les puedes cambiar el sistema electoral y van a seguir haciendo una plancha electoral donde metan a Camila Vallejos con el presidente de la Asociación de Bancos, que es Jorge Aguad. Tú ven a decirme a mí si eso no es contrabando eventualmente, es como no usarnos a nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tener una misma plancha electoral a Camila Vallejo y a Jorge Aguad, que es el presidente del banco, de la Asociación de Bancos, y quiere que el Banco del Estado siga subiendo las comisiones unilateralmente a los chilenos? ¿Qué es eso? Es un engaño. Si yo te voy a decir con sinceridad que hay un debate público que tiene que ver con el 73 y un debate privado que tiene que ver con darle el mar a los chilenos, a 7 familias de los chilenos, con subir las comisiones individualmente con la Polar. Fíjate que uno de los voceros económicos de Bachelet es nada menos que René Cortázar, director de la Polar. O sea, córtenla, porque a mí me van a venir, a mí me van a venir a contar ese cuento, no me cuenten ese cuento. Pero ¿cómo se rompe entonces con todo eso desde su postura como candidato presidencial y le dice a los chilenos con mucha honestidad, desde ahí no vas a lograr nada. La única manera que tú tienes que salir y mostrarte vulnerable, salir de eso, es decir que no tienes agenda oculta y partir de cero. Y demostrarle que tú no vas a llegar y justamente, en el fondo, vender lo que estoy tratando de llegar y decir los demás para llegar y meterlos a un molino de otra naturaleza. ¿Pero con qué apoyo? Pero que con el apoyo de 2/3 de los chilenos que no les gusta la oferta que tienen. Es por eso que hoy día tú tienes una elección todavía abierta. Pero en las encuestas presidenciales que se han publicado aparece distinto. Porque esas con encuestas un gran apoyo de presidenciales, Michelle Bachelet. perdón, esas encuestas presidenciales todavía, todas ellas te siguen diciendo que tienes 2/3 de los chilenos que en el fondo, si vieran una disputa no más allá de las dos opciones que les quieren mostrar, probablemente se desplazarían. Son personas que quieren una oferta distinta. Ninguna es, mira, la reina de todas esas encuestas es la CEP, y que ha terminado con la directora ejecutiva de esa encuesta renunciando. Porque ninguna de esas encuestas de la CEP te determinó la papeleta definitiva que hoy día tienes. Ninguna pudo haber presagiado que íbamos a tener 9 candidatos. Si hubiera sido por la CEP, estaríamos todavía en un empate técnico entre Michelle Bachelet y Goldborn. O sea, perdona que te lo diga, incluso creo que se cayó ahora eventualmente la candidatura de Luciano Cruzcoque. Se cayó, El correcto, gobierno, sí. Yo nunca había visto un gobierno que se presenta ante la opinión pública como un gobierno exitoso y tan desfenestrado. 4 candidatos a la presidencia, cualquier candidato a senadores en la región metropolitana, ya perdió la cuenta. Un exministro eventualmente defenestrado como candidato. ¿Qué quiere que te diga yo? Esa lógica le está haciendo mal al país, le está haciendo mal, tanto volver al pasado como seguir en esta lógica. Entonces, pero la concertación o la nueva mayoría de alguna forma lo celebra. Te estoy diciendo, pero porque le conviene. En el caso de Cruzcoque, por ejemplo, porque puede tener una opción mayor de doblar ¿Y por qué Antofagasta? ¿Y por qué no dejamos de llegar y usar este tipo de cosas como quién se lleva la democracia para la casa? Sí, aquí lo que tenemos que hacer es dejar de creer de que este es un país de propiedad de un conjunto de personas y que una señora viene a buscar eventualmente un cargo que le pertenece desde Nueva York. No me parece. Yo creo que nuestra democracia está pasando por un umbral que requiere dar un salto para adelante en exigencia. Eso tiene que ver con el malestar que tienes instalado en el país hoy día. Tú tienes que responder a ese desafío. Y lo que estás haciendo para eso no disminuye el malestar, lo aumenta. No hay nadie que me va a decir a mí que incluso ante la probabilidad de que pudiera llegar a ocurrir lo que tú estás diciendo, que ganaran ellos eventualmente, va a decir que el malestar va a disminuir. Va a aumentar así. No va a tener a 150.000 personas adelante de la moneda, va a tener el doble, 300.000 personas adelante de la moneda. Una coalición con la Democracia Cristiana por el centro y con el Partido Comunista por la izquierda ¿no asegura cierto control social? No tiene que ver eso, ¿político? Es la decadencia nomás.
Si lo que la gente quiere es un espíritu libre, una persona que eventualmente salga de ahí, conozca eso y reclute algo que sea, a mi modo de ver, es una mayoría liberal joven, valórica. Liberal, valórica, joven, menor a 35 años, que quiere llegar y tener la llave para otra agenda de futuro. Eso es transversal. Hay algunos que hoy día están en el gobierno, otros que están en la oposición, otras personas, pero son personas que ya están cansados de esta discusión, que están molestos de que se les baraje el tema de la diversidad sexual, que se les baraje el tema de las regiones, que se les baraje el tema de las identidades étnicas, que se les baraje el tema de los inmigrantes, que quieren llegar y ver el país como una oportunidad distinta. Eso no tiene liderazgo hoy día. ¿Y los movimientos estudiantiles? Bueno, ese ha sido los movimientos sociales en general, partiendo por eso. Ese ha sido el alegato, al fondo. Eso es lo que hace que George Jackson coquetee, que por un lado use un pacto de promisión de la concertación para salir electo, pero diga yo no voy a apoyar a Bachelet. Porque se da cuenta que su gente no le gusta eso. Porque se dan cuenta que en el fondo eventualmente las personas quieren nuestra mirada. Yo lo que le habría pedido a esas personas que sean consecuentes, que de alguna manera se jueguen a la edad que tenga. ¿Qué haría yo por tener esa edad? Lo que yo hubiera hecho con esa edad, lo que yo hice a esa edad. Yo creo que nosotros tenemos que dar testimonio, de tratar en lo posible de alguna manera de mostrar de que esta cosa se puede hacer de otro modo y mostrar a los chilenos que puedes mover el cerco. Usted lo hizo a su edad desde la democracia cristiana. Nos queda solamente un minuto, tenemos que ir a comerciales, pero quiero que a la vuelta conversemos sobre eso también. Ya. ¿Por qué dejó la democracia cristiana? Hemos hablado poco de regiones, ¿Qué pero fue, bueno, qué fue su partido? Pero también vamos a hablar de regiones, por supuesto, Súper. porque los 22 canales que componen Arcatel son todos de regiones. Ya volvemos. Porque sabemos que vales. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Servicio Militar. Bien, ya estamos de vuelta para seguir conversando con el candidato presidencial independiente, Tomás Jocelyn Holt, y dejamos una pregunta Sí, claro. en el tintero. Y esta era, ¿por qué no asumir un rol como el que está tomando ahora desde la democracia cristiana? ¿Qué Por una pasó? razón simple, que no se puede hacer. O sea, en este momento, enfrentar al gobierno militar se tenía que hacer de la ADC porque todo el resto estaba en el exilio, no lo podían hacer. Estaban muertos, no estaban funcionando. Eso no existían. Pero usted fue diputado demócrata Pero cristiano. esto estoy hablando antes. Antes en las universidades, sí, esa etapa, la transición, la pelea universitaria que se dio, se da con Jerko Lubitich, con Humberto Buroto, se hace con Pablo Anduesa, se hace con Omar Jara, se hace con Manuel Tovar, se hace con Pablo Anduesa, se hace con Andrés Rengifo, se hace con Alex Figueroa. Es mi generación esa. Son todos demócratas cristianos. Esa fue lo notado, lo bonito de una generación entera que captó su momento y supo hacerlo. Lo que yo he tratado de convencer a esas personas que son mi generación, que nuestro rol era viabilizar la que venía después y no pedirle permiso a la gente que está en el cementerio. Y ahora me encuentro con Andrés Rengifo, que está con Parkinson, me encuentro con Alex Figueroa, que está en lista de espera para llegar y tener un trasplante al hígado, me encuentro con Pablo Anduesa, que tuvo un infarto al corazón y falleció hace 3 meses atrás. Le estoy diciendo que quieren, que ustedes, las lápidas de ustedes digan, yo le llevé el maletín a otro, córtenla, le está quedando poco, sean capaces de llegar y jugársela por algo. Ese es mi rol. Mi rol es tratar de convencer a un conjunto de personas que no podemos seguir anclados pidiéndole permiso a un conjunto de personas que ya están muertas. ¿Pero en qué momento usted quiebra con la democracia cristiana? Hoy. Porque algunos podrían pensar que fue cuando no tuvo resultado su candidatura a senador, cuando perdió. Claro, hay distintos momentos. Yo no fui una figura poco relevante, no soy un díscolo, no soy un outsider, fui un insider. Pero mis críticas fueron ser uno de los 5 redactores del documento del flagelante del año 99, acusar a Pinochet. Mis críticas fueron en abril del 2009, cuando Frey estaba de candidato, y antes que me nombrara a mi candidato a senador por Araucanía, cuando yo decía que esto no iba a resultar. O sea, yo nunca me quedé callado. Lo que vende en mí en público es lo que doy en privado. No tengo 2 discursos, pero lo que te quiero tratar de plantear ahí, si tú me preguntas cuándo yo quebré el vaso, fue en octubre del 2011. En ese momento me di cuenta que la ADC no quería llegar y jugar un rol, representar algo en la sociedad chilena, quería llegar y seguir a la pollera eventualmente de Michelle Bachelet y convertirse en Seremi y creer de que ahí se van a llegar y recuperar influencias. Yo creo que eso no es lo que viene en Chile de hoy día. Hay una dispersión política de tal envergadura que exige otro tipo de liderazgo, por así decirlo. A propósito de lo mismo, 2 cosas respecto a la democracia cristiana. En el papel que se han visto durante los últimos días con la conmemoración de los 40 años, el revisionismo que se hizo con la Carta de los 15 de ese momento respecto al papel que jugó la dirigencia o parte de cierta dirigencia de la No tuve presidencia. complejo de eso porque yo sé que la ADC eventualmente en realidad quiso el golpe en cuanto a su grupo mayoritario. Ese no era el tema. No era el tema. Lo notable es que a pesar de eso, eventualmente una generación entera que no tenía nada que ver con eso, eventualmente pudo llegar y redimir eventualmente un rol social a partir de una identidad cultural.
Entonces, si tú me preguntas a mí, si tú me llevas a ese punto, lo encuentro tonto. Entonces, tratar de lavarse la cara a lo que no se fue o fue, efectivamente lo encuentro tonto. Lo encuentro idiota, eventualmente. Esas 13 personas que escribieron esa declaración fueron marginales en relación a la opinión dominante en la DC, que en realidad, en cierto sentido, estaba por el quiebre. Entonces, ¿qué es lo que te voy a decir yo? Es lo que Esa señala la el tragedia. presidente del Partido Comunista, pero se lo critica dentro del mismo conglomerado ahora. Pero la tragedia chilena es cómo llegamos a ese punto. Entonces, yo te voy a decir sinceramente, esa discusión ya me supera. Yo fui heredero de esa situación. Yo llego a Chile y llego al mismo tiempo a una situación que tengo que llegar y reaccionar. Y ¿Usted llega al año 76? Yo llego a 76, sí, a los 13 años. Entonces, si tú me preguntas, a mí es una discusión tan tonta. A mí mi responsabilidad es que de alguna manera pueda llegar y descubrir cómo una generación de hoy de Chile, que se identifica de una determinada manera, que tiene hartos problemas y hartos desafíos, la podemos potenciar para adelante. Si algunos quieren quedarse allá atrás, problema de ellos. Yo no tengo complejo asumir mi pasado en lo bueno y malo. Pero lo que te voy a decir hoy día para adelante, ¿por qué yo quiero llegar a hacer esto? Lo quiero hacer como una mentalidad liberal, un nicho liberal valórico, joven, menos de 35 años, que va más allá de una capilla política y que no la va a domesticar nadie. Entonces, si tú me preguntas a mí que va a surgir un partido que va a representar eso, lo dudo. Lo que yo te estoy tratando de decir es que requiere liderazgo y el único liderazgo que tú puedes ofrecer es testimonio, tirarte a la piscina, decir, mira, esto es lo que estoy dispuesto a hacer yo. Y si yo te voy a decir así, mira, me han ofrecido de todo. Yo he sido candidato, yo he sido diputado, candidato a senadores, me han ofrecido embajadas, he dicho que no, me han ofrecido distintos tipos de roles. Me he salido de esa zona de confort, estoy yendo por una candidatura que probablemente tú u otros dirán qué oportunidades tiene esta persona. Estoy dispuesto a ir a perder, estoy dispuesto a ir a sacrificar y jugar una cultura de riesgo para demostrar de que se puede correr el cerco. Entonces, ese es el testimonio que me encantaría que otros hicieran igual. Y creo que esa es la llave para llegar y producir un cambio en Chile. Ahora, para partir de la política a pasar a los temas regionales. Sí, me llama la atención que pocos temas regionales me han No, preguntado. si, vamos, si todavía nos queda tiempo. Mira, muchas de las quejas referidas en este periodo preelectoral apuntan hacia los candidatos que ponen los partidos que no tienen una verdadera representación regional, que no representan a las regiones realmente, porque vienen de las cúpulas santellinas, es lo que se señala en algunos casos. ¿Te puedo decir lo que yo quiero hacer? ¿Usted cuál sería la fórmula? Yo te voy a decir varias. Yo dije el año pasado que vamos a tener elecciones de intendente regional el 2016 conjuntamente con las elecciones municipales próximas. Fui el primero en decirlo, pero no solamente me quedo ahí. Va a haber un plan de traspaso que nos vamos a demorar 2 gobiernos con el objeto de que esto funcione bien. Porque no basta con elegirlo solamente. ¿Traspaso de qué? Traspaso de funciones. La desmunicipalización va a ser a entes regionales en mi diseño, por lo menos, para hacerse cargo de escalas completas. No voy a dejar eso languideciendo. El tema ambiental se va a poder llegar a enfrentar adecuadamente a partir de un modelo de gestión regional que te salvaguarde, que el alcalde de Aysén no diga y se queje de que Aysén le da solamente 12 millones de pesos a su campaña electoral. Porque eso demuestra eventualmente cómo tú puedes desperforar y destruir eventualmente una independencia regional bien hecha y van a terminar todos presos como en Arica o como efectivamente en Hualpén. A ver, hay elecciones de Corés. ¿No es una solución? ¿No es suficiente? Sí, pero no es suficiente. O sea, es una especie de aspirina para resolver el tema de la elección del intendente regional. Incluso la Alianza por Chile quieren separar la función del presidente del Consejo Regional del intendente y quieren mantener el intendente bajo tuición gubernamental. En mi diseño se terminan hasta los gobernadores. En mi diseño yo me voy a entender con intendentes absolutamente elegidos por el pueblo cada una de las regiones que van a dejar de tener eventualmente una identidad efectivamente circunscrita eventualmente a un número. Van a pasar a tener un rostro y van a tener efectivamente interlocución, pero con un plan de traspaso que opere bien. Déjame darte más ejemplos. En mi esquema, Juan Fernández sale de la quinta región y se convierte en una región en sí misma. ¿Qué tiene que hacer Juan Fernández en la quinta región? Incluso probablemente estaría mucho más cerca de Coquimbo eventualmente que tiene que hacer Isla de Pascua, que tiene que hacer Isla de Pascua eventualmente con la quinta región. Le iba a preguntar, ¿Isla de Pascua también? Salen. ¿Y la Araucanía? Efectivamente la Araucanía, yo te voy a decir, va a tener un plan de desarrollo específico. Y al mismo tiempo va a tener un plan de desarrollo específico en donde el Estado tenga más presencia de lo que tiene hoy día. No va a llegar el Estado tarde al matrimonio Lusinger o a alguien parecido al matrimonio Lusinger. No va a llegar un intendente después de que asesinaron a una persona. En mi gobierno, eventualmente, si eso llega a ocurrir, el intendente me renuncia antes que yo llego a dar el pésame a una familia, efectivamente, en la Araucanía. Pero además de eso, lo que yo te voy a decir es que todos los intendentes han llegado tarde aquí. La intendente de Aysén, eventualmente, lo que está ocurriendo. El intendente, efectivamente, de la región donde estaba Freirina, lo mismo. En Calama, lo mismo. En Magallanes, lo mismo. Incluso cuando Bachelet designa a la Adriana del Piano, intendente para reemplazar a Víctor Barrueto, se van las dos, el día que se inaugura el Transantiago, se van las dos, efectivamente, a veranear a Caburga. Eso no va a ocurrir en mi diseño, no va a ocurrir. Ahora, ¿por qué llegan tarde y cómo se responde efectivamente a demandas como las que hoy tiene la población en distintos puntos del país, en el norte y en el sur, las de salud, por ejemplo? Lo vemos a la vuelta comercial, ya regresamos. Porque sabemos que vales.
Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Servicio Militar. Ya estamos de vuelta en la entrevista del domingo para seguir conversando con el candidato presidencial independiente Tomás Jocelyn Holt, y dejamos también pendiente una pregunta en relación al por qué las autoridades han llegado tarde a las demandas regionales. ¿O es que las demandas regionales son ahora mucho más visibles que antes? Porque los intendentes no son pescados en Santiago. Y no son pescados en Santiago, son gente muy valiosa socialmente, que los conoce todo el mundo, pero en el fondo no son validados acá. Y además, el hecho de ser designado intendente tiene por objeto que los validen socialmente en sus respectivas regiones. Así que no es el tema, no van con un proyecto de desarrollo regional, no es un grupo humano, no es una élite regional que se va a imponer. Tiene que ver con otro tipo de cosas, que a la larga terminan siendo intendentes que terminan inaugurando proyectos chicos de 3 millones de pesos, y su actividad entera es llegar y justamente llenar su agenda de inauguraciones de estos proyectos marginales que no impactan al desarrollo de la región en su Pero entonces, conjunto. ¿por qué ha llegado tarde el gobierno? Bueno, llegan tarde porque en el fondo no hay una relación directa eventualmente entre lo que son sus actores con lo que pretende hacer. Entonces, tú tienes que llegar y sacrificar eso, tienes que llegar a la conclusión de que prefiero 1000 veces tener actores regionales que están efectivamente hablando por sus comunidades, que por lo menos se hacen responsables por ella y asumen costos por ella, y tener al gobierno de contraparte, por así decirlo, para convertirlo en socio. ¿Por qué lo podemos hacer a nivel municipal, no vamos a poder hacer con gobiernos regionales? Esa es la gran pregunta que nadie ha podido responder. Pero te voy a decir, mira, déjame darte un ejemplo. Bachelet no reconoce que su propuesta tributaria hace caer los ingresos municipales. Y la verdad, la cosa que lo hace caer por una razón distinta, porque al eliminar el FUT, que no lo elimina bien, pero suponiendo que eliminamos el FUT, lo que son los activos empresariales de las empresas se van a caer. Entonces, tú vas a tener que llegar y darte cuenta que eventualmente vas a tener que hacer una reforma a los ingresos locales en Chile. En mi diseño, vamos a pasar de impuestos patrimoniales, como lo son las contribuciones de bienes raíces, a ingresos regionales y locales que eventualmente van a estar determinados por conductas ambientalmente sustentables. Y va a introducir el incentivo para que se fiscalice el tema medioambiental, no a nivel central, sino que a nivel regional. Y vas a tener un desafío de las regiones para tener cambios de hábito en el ámbito regional, porque les va a significar más ingresos. Entonces, si tú me preguntas a mí... Ese es un tema muy importante, Sí, porque cuando hablamos de autonomía o cierta autonomía, no hablamos solamente de elegir una autoridad, sino también de tener recursos Yo voy para a establecer administrarla. que los verdaderos ¿Cómo? interesados para tener cambios de hábitos a nivel regional van a ser los propios gobiernos regionales. Esos van a ser los interesados en incrementar fiscalización, en tener mayores ingresos por disminución de CO2, por tener efectivamente una vida sustentable en sus respectivas regiones. Ahí vamos a terminar con el hecho de que, por ejemplo, la Kennedy termina siendo tarificada por el hecho de que el gobierno paga a los alcaldes para que acepten simplemente la tarificación, o que tú llegues al alcalde de Aysén que diga que quiere simplemente un poco más de plata para su campaña de alcalde de Hidro Aysén y no dice nada respecto del proyecto. En mi diseño, actualmente, vamos a tener gobiernos regionales que les va a preocupar el futuro sustentable de sus regiones. Y eso no solamente en palabras, sino que en dicho. En mi diseño, tú no vas a tener un proyecto en la tercera región minero de cualquier signo, si es que no viene asociado con el hecho de que a esa región le falta agua y alguien va a tener que poner agua para la región. Ahora, ¿pero con qué plata? Es que en el fondo tiene que ¿Con ver... qué plata se A ver, desarrollan? Porque una de las quejas es que hay grandes proyectos que se desarrollan en las distintas regiones, pero tributan en Santiago. En el gobierno... Y eso lo he preguntado más de una vez, No porque las solamente oficinas están tributan acá. en Santiago, sino ¿no? que sí, pero tú tenías un fondo que redistribuye. Es un poco mentiroso esa afirmación. Los lo fondos vi. regionales del gobierno. Sí, y que funcionan en base a fondos concursables que son muy manipulados. Yo voy a terminar con ese esquema, sin perjuicio de lo cual yo no voy a perder atribuciones para llegar y poder cooperar eventualmente para establecer prioridades. Pero vamos a establecer una cosa que existió en el gobierno de Frey, que Lagos eliminó y Bachelet le importó muy poco, por así decirlo, que es definir eventualmente lo que es un gasto público regionalizado. En mi esquema, actualmente me interesa incrementar, no de ir de menos de un punto a menos, sino que un punto a más. Y me interesa establecer estándares que vayamos midiéndolo en el tiempo respectivo. A mí me interesa de alguna manera generar estímulos para que haya sinergia regional propiamente tal. Y eso no es simple, no basta elegir un intendente para ello, me interesa hacer una apuesta por ello. Los chilenos quieren disfrutar de sus recursos naturales, quieren que efectivamente el desarrollo de sus regiones sea impactado eventualmente por ello. En mi diseño, el proyecto energético van a tener no solamente mitigaciones regionales, van a tener convertido a las regiones en socias de esos proyectos. En mi diseño, por eso mira, te doy ejemplo que se hace, esto no estoy hablando de teoría, hoy día los proyectos eólicos en el sur funcionan así.
Las comunidades son socias del proyecto, no solamente se les mitiga, se les mete al proyecto en el largo plazo. Sí, Eso va a ocurrir con mi diseño energético. Pero las comunidades en las distintas regiones no solamente quieren que se respete su propio entorno, sino también tener acceso a lo mismo que se tiene en Santiago. Eso es lo que te dije. ¿Cierto? Pero hablemos, por ejemplo, de la salud, un tema que ha estado en boga durante los últimos días. Ya sabemos lo que ocurrió en el norte en relación a la falta de recursos y lo que está ocurriendo en todo el país con la falta de profesionales que Bueno, ha llevado al ministro Mañalich a yo te quiero enfrentarse ser con sincero, profesionales. a nivel también. nacional es imposible seguir teniendo un sistema público y privado de salud que depende de un sistema de seguro. Eso es lo que es el auge a la larga, un sistema de seguro. Yo creo en dos sistemas, uno público y uno privado, que funcionan con lógicas distintas. El privado puede funcionar con lógica de seguro, no tengo ningún problema, pero el público tiene que hacerse cargo de la siniestralidad completa de las personas que están atendidas ahí. Y hoy día cerca del 80% de los chilenos que se atienden en el sector público de salud. Entonces, no miremos en menos eso. Yo no tengo ningún inconveniente de una salud privada, pero yo sí creo que eventualmente el sistema público de salud tiene que operar con una cultura propia. Hace pocos días atrás hemos todos estado pendientes de la salud de Ricarte Soto. Ricarte hizo una manifestación pidiendo eventualmente que el Estado se hiciera cargo de los remedios de alta complejidad. Y la verdad las cosas que creo que está haciendo un alegato completo, porque en el fondo, mientras más raras que son las enfermedades, menos alguien se hace cargo de ellas. En mi diseño eso no va a pasar. En mi diseño un sector público de salud, a las personas que se hacen cargo de él, en realidad se van a hacer cargo de la siniestralidad completa, sea rara o sea no rara. Estamos llegando casi al final, nos quedan pocos minutos. Con el porcentaje que le asignó la encuesta hace poco, que le asigna la encuesta en general, como independiente, sin apoyo partidario, ¿cómo, sinceramente, se logra gobernar si es que usted llega hasta ser No, primero que se logra, haz la pregunta previa, ¿cómo se logra ganar? Estoy en buena compañía, 2/3 de los chilenos están líquidos, quieren una oferta distinta, se los muestra en igualdad de condiciones, los saltos son muy grandes. Es que eso lo conversamos un poco, pero ¿cómo se logra gobernar? Como lo ha logrado todo gobierno que no ha tenido mayoría legislativa desde el año 90 en Chile. Ninguno ha tenido mayoría legislativa y ha podido pasar su programa legislativo. Pero Las tiene un apoyo alianzas hoy importante. día no sirven de nada. Las personas salen electas bajo esa plataforma para hacer lo que les da la gana. Y depende a la larga de una franja de discos en los que no le hacen caso a nadie. Así que tienes que llegar y tener gobierno y oposición que se pongan de acuerdo en prácticamente todos los temas y opera. En Chile el gobierno es un tótem. El presidente es un tótem, no te perdáis. Tiene capacidad de leverage y suficiente poder como para aprobar su programa legislativo y hacer funcionar esto. No le tengo ningún miedo. Yo he sido parlamentario, sé lo que eso significa y no te preocupes, se puede hacer. Yo no le tengo miedo a ejercer mis atribuciones, a ejercer la urgencia, a ejercer la iniciativa exclusiva, a llegar y a echar mano eventualmente a lo que tenemos. Y creo que estas cosas que estoy planteando son realizables. No soy un populista, no digo que las cosas se resuelvan en 5 minutos, pero perdámosle el temor a creer de que no podemos seguir gobernando el país de un modo distinto a lo que hemos hecho en los últimos 20 años, porque esa es la trampa que nos tienen un conjunto de personas. Don Tomás Jocelyn Holt, muchas gracias por conversar con nosotros. Y gracias a ustedes también por su compañía. Que tengan buenas noches. Con el auspicio de Admisión 2014 del Servicio Militar, descubre tu potencial, te sorprenderás. Hemos presentado Arcatel Noticias.